de los conflictos inconscientes reprimidos, estos conflictos que se sepultan, ¿no? Quedan sepultados los sentimientos que el ego o la mente consciente creen peligrosos o vergonzantes o inaceptables. Todos estos sentimientos, al igual que las almas en el infierno, siguen viviendo en el submundo de los tormentos, o sea, por mucho que los hayamos negado o reprimido, ¿no? Y ocasionalmente el tormento alcanza la conciencia, pero dado que es un peligro para la supervivencia, vuelve a ser enterrado. O sea, como que algo que va a emerger, pero vuelve a ser enterrado, ¿no? Seremos capaces de sobrevivir si podemos vivir en la superficie, controlando sentimientos y conductas, pero esto entraña un sacrificio de nuestros sentimientos más profundos. Vivir en la superficie, de acuerdo con los términos del ego, es una manera narcisista de vida que resulta vacía y que conduce a la depresión, ¿no? Por eso, hoy en día, tantas personas que se sienten así vacías, ¿no? Deprimidas ante la vida, es porque justamente vivimos desde la superficie. Pero cuando uno quiere vivir en las honduras del propio ser, esto resulta penoso y aterrador al principio, pero gratificante y gozoso, ¿no? Si tenemos el coraje de atravesar el infierno que nos va a llevar al paraíso. Estos sentimientos profundos enterrados, que tenemos todos, pertenecen al niño que fuimos, al niño inocente y libre, que conoció la alegría hasta que su espíritu fue quebrantado, cuando se lo hizo avergonzar y sentir culpa por estos impulsos naturales. Ese niño continúa viviendo en nuestro corazón y en nuestras entrañas. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos perdido el contacto con él. Hemos perdido contacto con nuestra parte más profunda. Para encontrarnos, para hallar a ese niño sepultado, debemos entrar en esas zonas oscuras de nuestro ser, que se llamarían las tinieblas de lo inconsciente. Debemos hacer frente a los temores y peligros que implica este descenso. Estas ideas guardan un paralelismo con el pensamiento mitológico, en el cual se equipara al diafragma con la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, esta parte, ¿no?, de nuestro cuerpo aquí, que se llama diafragma, sería una analogía con la superficie de la Tierra. La parte del cuerpo que está por encima del diafragma se encuentra a la luz del día, y la que está por debajo, el vientre, yace en la oscuridad de la noche e inconsciente. La mente consciente tiene cierto control sobre los procesos de la parte superior del cuerpo, pero tiene escaso o nulo control sobre los de la mitad inferior del cuerpo, o sea, del diafragma para abajo. ¿Qué funciones incluyen las del diafragma para abajo? Las funciones sexuales, las excretorias y la de reproducción. Este sector del cuerpo está íntimamente conectado con la naturaleza animal del hombre, en tanto que las funciones de la mitad superior del diafragma están más sujetas a todo lo que es cultural. La forma más simple de describir esta diferencia consiste en decir que comemos como seres humanos, pero defecamos como animales. Miren esto. Quizá porque la parte inferior está más asociada a nuestra índole animal, sus funciones, sobre todo la sexualidad, la locomoción, ¿no? Pueden brindar experiencias muy gratificantes, jubilosas y hasta de éxtasis. Esta idea de entrega, ¿no?, porque es una palabra que está muy popularizada, ¿no?, pero no captamos su verdadero significado, porque entrega es como, lo asociamos como rendirse, como decir, bueno, me entrego, ¿no?, me rindo. Nosotros concebimos la vida más como una batalla, como una lucha, como una competencia. Para muchos la vida es una actividad que apunta a alguna realización o logro, algún éxito, ¿no? O sea, como que la vida
Siempre tengo que lograr algo, ser exitoso, ¿no? Todo esto está muy culturalizado. La identidad está más ligada a la actividad que uno realiza que a su propio ser. O sea, es más importante el hacer que el ser. Esto es típico de una cultura narcisista en la que la imagen es más importante que la realidad. Vieron que hoy en día está muy de moda esto que todos son narcisistas y psicópatas. Bueno, para mí somos todos narcisistas y psicópatas. Porque la mayor parte de los seres humanos nos importa la imagen. O sea, ¿qué imagen damos? ¿Cómo le caemos al otro? Si encajo en la sociedad, ¿no? De hecho, en el caso de mucha gente la reemplaza, ¿no? Reemplaza esta imagen por la realidad. En una cultura narcisista, el éxito parece aumentar la autoestima. O sea, más éxito tengo más autoestima. Pero solo lo hace porque agranda el ego, ¿no? Todo esto consiste en agrandar nuestro ego. O sea, más imagen, más exitoso soy, más ego tengo, ¿no? El fracaso tiene el efecto opuesto, ¿no? Achica el ego, o sea, cuando fracaso me siento inferior. En esta atmósfera la palabra entrega se equipara con derrota, pero en rigor solo es una derrota del ego narcisista en realidad. Sin una entrega del ego narcisista no hay entrega al amor, y sin esta entrega el gozo es imposible. O sea, yo no puedo gozar desde el ego narcisista. Y entrega no significa abandonar o sacrificar el ego, sino que éste reconozca que su papel es estar al servicio del self, como órgano de la conciencia, y no ser el amo del cuerpo. Debemos admitir que el cuerpo posee una sabiduría derivada de miles de millones de años de historia, que la mente consciente apenas puede imaginar, pero nunca aprehender con H intermedia, ¿no? El misterio del amor, por ejemplo, está más allá del alcance del conocimiento científico. La ciencia no puede establecer ninguna conexión entre su concepción del corazón como un órgano destinado a bombear sangre por todo el organismo y la concepción del corazón como órgano del amor, que es un sentimiento. Los hombres sabios han entendido esta aparente paradoja, como por ejemplo Pascal, que dijo: el corazón tiene razones que la razón no conoce. No es verdad, como sostienen algunos, que mente y cuerpo sean la misma cosa. Su aparente igualdad es resultado de la visión limitada de la mente consciente, que solo ve la superficie de las cosas. Como nuestra visión del iceberg apenas alcanzamos a ver el 10% de su masa total, la parte oscura e inconsciente de nuestro cuerpo es lo que mantiene el fluir de la vida. No vivimos por obra de nuestra voluntad. La voluntad es impotente para regular o coordinar los complicados procesos bioquímicos y biofísicos del cuerpo. Es imponente para gravitar en el metabolismo del que depende la vida. Este concepto es muy tranquilizador, ya que si ocurriera lo inverso, ante la primera falla de la voluntad, la vida acabaría, ¿no? O sea, no depende de nosotros que el corazón lata, que los intestinos fabriquen la materia fecal, o sea, todo se hace solo. Vamos a considerar cómo es el desarrollo del embrión del ser humano. Este organismo minúsculo, el huevo fecundado, sabe lo que tiene que hacer a fin de potenciar su posibilidad inherente de convertirse en un ser humano. Y sin embargo, los seres humanos tenemos la arrogancia de suponer que sabemos más que la naturaleza. Yo tengo fe en el poder del cuerpo viviente para curarse a sí mismo, lo cual no quiere decir que no podamos contribuir a ese proceso curativo, pero sí que no podemos reemplazarlo. No es el médico el que le dice al cuerpo cómo reparar un hueso fracturado, ni quien le ordena a la piel regenerarse a sí misma después de haber sufrido un corte o una herida. En muchos casos la curación se producirá incluso sin el apoyo del médico. Me he preguntado por qué no pasa lo mismo con la enfermedad mental o emocional, ¿no? Fíjense, gran pregunta esta. Porque vieron que como cuando es la cosa de lo físico,
es como que parece que es más sencillo, vamos al médico, nos operamos, nos hacemos no sé qué. Pero ¿qué pasa con esto de lo mental o emocional? Cuando nos deprimimos, ¿por qué no nos curamos de forma espontánea? Debo decir que algunos individuos logran superar espontáneamente su reacción depresiva. Por desgracia, en la mayoría de los casos, la depresión tiende a repetirse porque persiste la causa subyacente. Nosotros todos creemos que mente y cuerpo son la misma cosa. Su aparente igualdad entre mente y cuerpo, ¿no? Es el resultado de esta visión limitada que tiene nuestra mente consciente, porque solo ve la superficie de las cosas. Por eso el ejemplo del iceberg es perfecto, porque superficie es lo que está por la superficie, ¿no? El agua. El resto está sumergido. Nosotros solo vemos el 10%, ¿no?, de esa masa proverbial. Esa causa subyacente, que haría oculta, es la inhibición de la expresión de los propios sentimientos de temor, tristeza o ira. Inhibición de la expresión de nuestros propios sentimientos de temor, tristeza o ira. La supresión de estos sentimientos y la tensión reducen la motilidad del cuerpo, lo que origina una merma de la vivacidad. Y junto a ello está la ilusión de que uno será amado por ser bueno, obediente, exitoso, etc. Esta ilusión contribuye a mantener el ánimo del individuo en su afán por conquistar el amor ajeno, pero como el verdadero amor no puede adquirirse ni ganarse con ninguna actuación, tarde o temprano la ilusión se derrumba y el individuo se deprime. La depresión desaparecería si pudiera sentir y expresar lo que siente. Cuando se consigue que un paciente deprimido llore o se encolerice, se logra sacarlo, al menos temporariamente, de su depresión. La expresión del sentimiento alivia la tensión, permitiendo que el cuerpo recobre su motilidad y por tanto aumente su vivacidad. Entonces, es preciso develar la ilusión y comprender su origen infantil y su papel como mecanismo de supervivencia. Algunos tenemos la ilusión de que la riqueza nos va a traer felicidad, o la fama nos va a asegurar el amor, o que la sumisión nos va a proteger contra una posible violencia, ¿no? Que soy sumiso, entonces no me van a violentar. Nos forjamos estas ilusiones ya en una época temprana de la vida. ¿Para qué lo hacemos? Para poder sobrevivir esta situación infantil penosa. Y cuando somos adultos, tenemos miedo de renunciar a esto. Por eso seguimos siendo infantiles, casi todos. Tal vez la principal ilusión sea la creencia de que la mente consciente controla al cuerpo y de que si cambiamos nuestro modo de pensar, podemos cambiar nuestros sentimientos. Nunca he visto que esto sucediera, aunque la ilusión de que la mente es todopoderosa puede darnos ánimos durante algún tiempo. Pero, como siempre, cuando la persona pierde energía, la ilusión se viene a pique y el resultado es la depresión. O sea, esto es normal que lo sufran las personas muy controladoras, ¿no? Porque yo mientras creo que controlo, va bien, pero cuando ya veo que no puedo controlar más, me voy a deprimir. Las ilusiones son defensas del ego contra la realidad. Y si vemos ahora en el dolor que puede causarnos una realidad aterradora, nos hacen prisioneros de la irrealidad. La salud emocional consiste en la capacidad para aceptar la realidad, no para huir de ella. Y la mayoría de nosotros huimos de la realidad. Por eso sufrimos. Después queremos curarnos, ¿no? Así. Entonces, nuestra realidad básica es nuestro cuerpo. Nuestro self no es una mera imagen mental,
sino un organismo real, viviente y pulsante. Para conocernos tenemos que sentir nuestro cuerpo. La pérdida de sentimiento en algún lugar del cuerpo es la pérdida de una parte de nuestro self. La autoconciencia, primera etapa del proceso terapéutico de autodescubrimiento, es sentir el cuerpo totalmente, de la cabeza a los pies. Y muchos individuos lo pierden en situaciones de estrés. Es como que nos disociamos de nuestro cuerpo para escapar de la realidad. Esto sería como una reacción de tipo esquizofrénico, que es un serio trastorno emocional. Pero en nuestra cultura, casi todos estamos disociados de ciertas partes del cuerpo. Algunos no tienen sensación alguna de su espalda, con especial aquellos de quienes se dice que carecen de espina dorsal. Otros no sienten sus vísceras, son los que revelarán su falta de coraje. Todas las partes del cuerpo contribuyen a nuestro sentido del self, si estamos en contacto con ellas. Y solo podemos estarlo si se mantienen vivas y móviles. Cuando todas las partes están cargadas de energía y vibran, nos sentimos más vivos y gozosos. Pero para que esto ocurra tenemos que entregarnos al cuerpo y a los sentimientos. Dicha entrega implica permitir que el cuerpo esté plenamente vivo y libre. Implica no controlarlo, no hacer con él como si fuera una máquina que uno debe poner en marcha o detener. El cuerpo tiene una mente y sabe lo que debe hacer. De hecho, lo que entregamos es la ilusión del poder de la mente consciente, estamos hablando. ¿Y cómo se hace esto? Por la respiración. La respiración es quizás la función corporal más importante porque de ella depende la vida, en gran medida. Se caracteriza por ser una actividad natural, involuntaria, pero al mismo tiempo sujeta al control consciente. En circunstancias ordinarias uno no es consciente de su respiración, pero si tiene dificultad para obtener aire, como cuando se encuentra a gran altura o se le vuelve consciente su esfuerzo para respirar. Los estados emocionales afectan en forma directa a la respiración. Cuando una persona se enoja mucho, su respiración se acelera, al fin de movilizar más energía para una acción agresiva. El temor, o sea, cuando tenemos miedo, ejerce un efecto opuesto. Hace que la persona retenga la respiración, pues en dicho estado se suspende la acción. Si el miedo se convierte en pánico, la respiración se vuelve rápida y muy superficial. Y ya en estados de terror, uno apenas respira. Porque el terror tiene sobre el cuerpo un efecto paralizante. En estados de placer, la respiración es lenta y profunda. Pero si la excitación placentera se incrementa hasta el gozo o éxtasis, ¿no? Como por ejemplo en el orgasmo sexual, la respiración se torna rápida y profunda, en respuesta al mayor monto de excitación placentera de la descarga. Así que estudiando la respiración de una persona, un terapeuta puede comprender el estado emocional del paciente. Hacer es lo opuesto de entregarse. Hacer es una función del ego, mientras que entregarse al cuerpo exige abandonar al ego. Los individuos cuyos cuerpos están vivos y vibrantes pueden experimentar la realidad de su ser, el ser de una persona que siente. El grado de vivacidad y de sentimiento que uno tiene se mide por su contacto con la realidad. Los seres que sienten son personas con los pies sobre la tierra, y están bien enraizadas.